El siguiente programa mixto puede ser visto por todo usuario. ¿Te has preguntado quién protege las grandes ideas en Venezuela? Pues el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, el SAPI, es el ente rector adscrito al Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, encargado de salvaguardar el ingenio venezolano. Así que si eres emprendedor, pintor o inventor, no te puedes despegar de nuestras pantallas. Así comenzamos la jornada del día de hoy. Porque proteger la idea es el paso final, pero el origen, la génesis está en la academia. La ciencia para el desarrollo es una realidad en nuestro país, con grandes avances que hemos obtenido en materia de robótica y mecánica que están transformando nuestra economía. Eso lo vamos a tener el día de hoy más adelante en nuestra entrevista. ¿Cuántas de estas ideas y cuánto de este ingenio está presente y surge desde nuestras comunidades, desde nuestra gente? Por eso hoy también los invitamos a conocer ese trabajo que desarrollan las distintas comunas de cada espacio territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Atenas Ojeda se fue específicamente a la parroquia La Vega y nos cuenta cuáles han sido los avances y los beneficios que han alcanzado los habitantes de este espacio territorial de nuestro país. Y hablando de nuestro país, iniciamos también en las regiones. Buenos días, Yarisol, ¿cómo estás? Buenos días, Jocelyn, César, Ver y por supuesto a Venezuela toda. En esta entrega nos conectaremos con el corazón desde cada región. Además, recorreremos cada rincón para llevarle la mejor información. Revisemos de inmediato los titulares que marcan la pauta de hoy. Van por unanimidad. Acuerdos en defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Mejoras del sector de salud optimizan infraestructuras y garantizan operatividad de servicios médicos en el país. Conservación de íconos religiosos en regiones de Venezuela. Bueno, estamos listos acá desde Estudio 4 de Venezolana de Televisión para continuar con más información, como siempre, como estamos acostumbrados a ustedes a ofrecerles durante todos los días de la semana. Ya ustedes dimos a conocer el abreboca, toda la información que estaremos desarrollando durante el día. Nos vamos entonces, Jocelyn, ¿qué tenemos por allí para hoy? Bueno, hablamos de esas grandes ideas, de ese ingenio incluso desde nuestras comunidades, de esa propiedad intelectual. Hay un ente rector, de hecho, en nuestro país que gestiona y protege todos estos derechos en cada espacio territorial y en cada idea. Y hoy vamos a hablar de esto y de ciencias para el desarrollo, así que muy atentos de nuestra jornada. César, ¿nos vamos a la pausa? Tenemos que hacer una pausa, siempre recordando a Verónica, nuestras redes sociales, @BTV Canal 8, para que usted comience a interactuar, temas interesantes, además, como bien lo decía Jocelyn, lo de la propiedad intelectual, y además hay datos interesantes donde la geografía también cobra un papel importante. Los indicadores geográficos protegidos. ¿Qué hace el Estado para proteger la inventiva de todos y cada uno de los venezolanos? Lo vamos a tener a la vuelta con nuestro invitado aquí en la jornada. Ya venimos. ¿Puede un país ser libre si no es dueño de lo que inventa? ¿Sabías que el origen de lo que consumes puede ser su mayor escudo legal? ¿Puede el SAPI transformar una tradición local en una potencia económica nacional? Todo esto y mucho más en nuestra entrevista de hoy. Indicadores geográficos protegidos.
Continuamos en nuestra jornada, hablamos de la propiedad intelectual, qué significa, quién protege las grandes ideas en nuestro país, porque para tener un país con mayor independencia debemos iniciar desde la génesis, que es la creación, digamos, de cada una de nuestras comunidades. Si te has preguntado, pues, sobre la historia de Venezuela, de cómo se avanza, está desde la génesis, desde las bases y justamente desde la apreciación de todos y cada uno de los venezolanos. Vamos a conversar de inmediato con el director del SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Henry Perdomo, que hoy nos está acompañando para conversar sobre este tema, porque a veces uno no sabe de dónde surgen las ideas o cómo el Estado apoya a esas grandes inventivas que nacen desde Venezuela. Estamos hablando de datos interesantes que vamos a estar presentando con los muchachos en breve, pero conocer cuáles son las políticas que desde el SAPI se han implementado para seguir protegiendo la inventiva de cada uno de los venezolanos. Bueno, primero que nada, buenos días, Verónica. Gracias por la invitación. Bueno, comprender el sistema de propiedad intelectual es un tema complejo para explicar, bueno, en pocos minutos, pero decirte brevemente que el sistema de propiedad intelectual es el sistema que viene a proteger todas las ideas o todo el ingenio, toda la creación intelectual que nace del cerebro humano, ¿no? Entonces imagínense ustedes la importancia que tiene la propiedad intelectual para el crecimiento y el desarrollo social y económico de un país. Estamos hablando que la propiedad intelectual está en la vida cotidiana de los ciudadanos. No lo vemos, pero cuando lo internalizamos entendemos la importancia de la propiedad intelectual. ¿Cualquier idea puede ser patentada? Sí, no, hablamos de la materialización de las ideas. Imagínate tú, Verónica, en tu casa estás desarrollando, tienes una idea de crear, no sé, un negocio quizás. Te planificas y das como un producto para el mercado. Bueno, la idea no se protege. Lo que se protege es la materialización de las mismas. En este caso, este producto que puede ser protegido en el sistema de propiedad intelectual bajo una marca, una marca comercial. Eso tiene todo un proceso legal que Sí. hace el acompañamiento del SAPI. Sí. El SAPI es la Oficina de Propiedad Intelectual de Venezuela con competencia en registro de estos derechos. La propiedad intelectual es tan importante para la economía mundial que existe una organización de Naciones Unidas dirigida y especializada para la propiedad intelectual, así como la OMS para la salud, la Organización Mundial de la Salud, está la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que congrega a todos los países miembros y congrega también todas las oficinas de propiedad intelectual del mundo. Estamos hablando de ciencia, de lectura o de Sí. textos que se escriben. Sí. ¿Qué tan posicionado está Venezuela en esos avances en materia científica, de salud, materia tecnológica, en materia cultural incluso? Sí. Yo cuando te decía que la propiedad intelectual está en la vida cotidiana de las personas, te puedo decir con varios ejemplos, ¿no? ¿Quién no ha leído un libro? Estamos hablando de una obra literaria, una obra científica quizás, está protegida bajo el derecho de autor, que es una figura de la propiedad intelectual. Cuando nos vestimos, cuando vamos a una tienda y elegimos una marca o un diseñador quizás, no sé si te pasa que quizás sin ver la marca de una chaqueta, de una cartera o de unos zapatos, tú sabes de quién es, ¿no? Es como el sello. Así es. Entonces, lo vemos también, bueno, quien no se ha enfermado, ¿no? Y ha tenido un quebranto de salud y va a una farmacia, quizás a un establecimiento, y le dan un medicamento que quizás está protegido por patente de medicamento, o es un medicamento genérico que quizás hizo uso de los mecanismos que ofrece la propiedad intelectual para poder comercializar ese producto. En el país siempre se ha hablado, o históricamente en algún momento se habló, de lo engorroso que eran los procesos para los trámites administrativos en general. Tanto es así que se ha avanzado durante este año 2026, incluso en una ley para la transparencia y de los procesos administrativos que sean mucho más rápidos y con mucha más celeridad. En el SAPI, ¿cómo funciona? Porque se creó en algún momento quizás una mafia que controlaba mira, yo te apoyo como gestor, pero ¿cómo estamos actualmente en ese tema? Sí, bueno, nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio Nacional implementamos un plan
específicamente en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, para minimizar los lapsos de concesión de este tipo de registros. Te estoy hablando, por ejemplo, que en Venezuela está por debajo de la mínima mundial en cuanto a concesiones de derechos marcarios, por ejemplo. Te explico. En el mundo, la media o el promedio para concesión de una marca está entre 6 meses a 12 meses. Para concretar su marca. Sí, desde la solicitud, ¿no? Hasta la concesión de la marca, entre 6 a 12 meses. Ese es el promedio mundial en todas las oficinas del mundo. En Venezuela, gracias a, bueno, a los ajustes que hemos hecho y precisamente entendiendo el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y que ahora, bueno, hace la presidenta encargada, y bueno, ahora el Parlamento Nacional, porque legisló sobre este aspecto, nosotros podemos decir orgullosamente que estamos bajo el promedio, estableciendo un récord en concesión de marca. Estamos hablando desde la solicitud, podemos decir que en Venezuela se conceden los derechos en 4 meses. Eso es un exitazo. Sí, Eso sí, puede ser un gran logro y un éxito. Vamos a hablar de datos. Para hablar de los datos, los muchachos están listos con un infoanálisis para conocer cuáles son esos datos importantes que el SAPI ha manejado y que se ha tenido hasta el 2025 en cuanto a los indicadores geográficos protegidos, a las marcas, a las patentes. Muchachos. ¿Sabían que el SAPI funciona como el principal ente que gestiona y protege además los derechos inventores de artistas, comerciantes, actuando como un escudo legal para marcas, patentes y obras literarias o artísticas? El Servicio Autónomo de Protección Intelectual es el ente rector en nuestro país para la protección de creaciones intelectuales. Esto incluye, Jocelyn, tanto la propiedad industrial, inventos, marcas y signos distintivos, como el derecho de autor, garantizando la seguridad jurídica de las obras del ingenio sin importar su género o finalidad. Bueno, un total universo en el que hay que revisar cifras importantes de cómo está nuestro país. El SAPI puntualmente, bueno, funciona así como lo venía comentando nuestro invitado, como, digamos, este puente, ¿no?, que transforma. ¿De qué forma lo hace? Bueno, la creatividad la transforma en un activo seguro y lo hace ayudando a que nadie más pueda apropiarse de esto. Esto es muy importante porque quienes nos están viendo en este momento seguramente se han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Cómo cuidar ese activo de esa forma? Y en esencia, bueno, existe para que la propiedad intelectual de forma puntual tenga nombre, apellido y un respaldo legal ante el país y ante las distintas instituciones que existen también para blindar esa marca, ese sello del cual hablaba Verónica también. Mira, los países que lideran el registro de patentes y producción científica en el mundo están concentrados principalmente en Asia y América del Norte, con China a la cabeza, seguida muy de cerca de los Estados Unidos, Japón, Corea del Mar Sur y Alemania. Esto forma parte de datos que estamos analizando el día de hoy, Verónica, y que por supuesto es interesante conocer cómo se maneja Venezuela en torno a este tema. Vero. ¿Cuáles son esos datos, Henry, que podemos manejar y sobre todo hablar de las indicaciones geográficas protegidas? Porque quizás la gente no conoce de qué significa indicaciones geográficas protegidas, pero Venezuela está muy adelantada también en esa protección geográfica. Sí, mira, las indicaciones geográficas protegidas son productos que tienen unas especiales características porque están casadas al territorio donde se procesan o se elaboran, ¿no? Si bien Venezuela en estos últimos años ha avanzado mucho, cuando nos comparamos con el mundo, bueno, tenemos un camino largo todavía que correr. Pero bueno, te voy a poner como ejemplo y ya que quieres datos, te voy a dar datos. Nosotros... Los datos nos gustan. Así es, fíjense. Nosotros desde el 2020, 2021, 2001, 2002, 2003, teníamos 3 denominaciones de origen, que básicamente es lo mismo, es la misma figura que indicaciones geográficas protegidas. Tiene alguna diferencia técnica, pero un tecnicismo. Estamos hablando del ron de Venezuela, estamos hablando de cocuy de Pecaya y el cacao de Chuao. Son unos productos, banderas, íconos. De hecho, el ron de Venezuela, podemos decirlo, es la indicación geográfica o la denominación de origen con mayor éxito comercial. Y midiendo el éxito comercial, hablamos de presencia de este producto en el mundo y las exportaciones que realiza. Luego fue hasta el 2021 que Venezuela retoma este tema, ¿sí? Tuvimos prácticamente, estamos hablando de
Más o 19 años, sin declarar o certificar nuevamente este tipo de producto. Fue bueno en el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, donde hemos avanzado. Hoy Venezuela cuenta con 18 indicaciones geográficas protegidas en diversos rubros. Te hablo de la especialidad de estos productos porque están casados con la zona. Con la ¿Dónde zona están? geográfica donde se produce. Y esto abona o tributa mucho también a la identidad nacional, ¿Estos a la rubros identidad son local. únicamente rubros comestibles? Sí, bueno, la mayoría de estos rubros, si tú revisas a nivel mundial, sí se trata de quizás productos en el área alimenticia o en el área de bebidas, ¿no? Sobre todo bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas, ¿no? Pero no es una limitante. Ok. En Venezuela tenemos, por ejemplo, además del cacao, que somos el país con mayor indicaciones geográficas protegidas en cacao, actualmente tenemos 6. Tenemos también, por ejemplo, aguacate, el aguacate yaracuy, el pan de Táchira, la miel de Cavitepuy, el café Boconó. O sea, hemos ido también avanzando y estamos revisando otro tipo de productos que pueden ser certificados. Por No es ejemplo, poca las artesanías, por ejemplo, también. Que podrían pueden ser tener su indicación geográfica protegida. No es poca cosa avanzar de 3 a 18 rubros Sí. en este momento como indicadores geográficos protegidos, pero también habla de un acompañamiento. Vamos a conversar del acompañamiento a la vuelta, hacemos una breve pausa y ya venimos con más, con Henry Perdomo, director general del SAPI. Ya venimos. Estamos de vuelta en nuestra jornada. Usted se pregunta de qué estamos hablando el día de hoy de nuestro espacio. Bueno, estamos hablando de marcas, estamos hablando de patentes, de obras literarias, artísticas, pero puntualmente del escudo legal en nuestro país que protege todo ese ingenio que surge además de forma muy creativa. Bajo este concepto del que hablábamos también en la parte anterior, las cifras oficiales revelan un panorama bastante dinámico. Estas cifras oficiales adaptadas hasta el año 2025, muy recientemente. Se han concedido un total de 22.964 marcas, ahí de hecho la tienen, las cuales se distribuyen de la siguiente forma, lo pueden apreciar ustedes en pantalla. Estamos hablando del sector de servicios. Este lidera con un 22.24%, seguido muy de cerca por la manufactura con un 25.95%. Si hablamos ahora en el área de consumo y salud puntualmente, alimentos y bebidas, estos representan el 13.93%, César, mientras que el sector farmacéutico, del cual también hablábamos en nuestra jornada hace algunos días, alcanza el 11.10%. Ahora, ciencia y tecnología, ¿qué ocupa? Bueno, ocupa un 10.16%, seguidas por recreación y entretenimiento con 7.23%. Finalmente, la industria registra un 5.8%, la química 3.20% y el transporte un 2.89%. Si hablamos del área de la medicina, tan importante además para nuestro país, 2.24%. Datos interesantes que hablan un poco de todo lo que se ha hecho en nuestro país. Para comprender la magnitud de esta gestión de propiedad industrial, es necesario analizar la evolución del último quinquenio. En el año 2020, para que tengan una idea, el registro apenas alcanzaba las 5.227 marcas. Sin embargo, lo que se inició como una recuperación paulatina se ha consolidado hoy como una tendencia imparable. Hasta esta curva de crecimiento constante nos muestra que al cierre del año 2025 se logró el hito de 80.899 marcas concedidas. Este salto cuantitativo es prueba fiel de que el producto venezolano apuesta, o el productor venezolano apuesta a la formalización y la protección jurídica de su ingenio, con una proyección clara de superar estos récords para el año 2026 que ya se están haciendo.
Y es justo lo que vamos a conversar también con nuestro invitado más adelante. Hablemos ahora de las patentes. Esto también es un tema fundamental. ¿Pero qué es una patente? Bueno, es un título legal expedido por el Estado venezolano que otorga derechos exclusivos de explotación sobre una invención. Esta protección, César, bueno, sabemos que se extiende por 10 años para modelos y dibujos industriales y por 20 años cuando hablamos de convenciones, certificando que se han cumplido las condiciones establecidas que exige nuestra ley. Solo en el año 2025, cuyo tiempo es el que estamos refiriendo en este momento, el SAPI otorgó un total de 579 patentes, lo que representa, bueno, un espaldarazo jurídico a la innovación en distintos sectores estratégicos, algunos de los que mencionábamos también hace un rato. El grueso de estas concesiones se concentró en el sector industrial con un 43%, seguido por el área de hidrocarburos, donde se ha legislado recientemente con un 28%, y hay pilares fundamentales de la economía como este y otros que se siguen desarrollando en nuestro país y que es importantísimo establecer ese escudo legal para seguirlos garantizando. Es la protección que tiene cada propietario, digamos, de una idea y de un proyecto en nuestro país. El resto del ecosistema se diversificó en áreas de alto valor agregado como la química con un 8%, el transporte con el 6%, mientras que sectores clave para el futuro soberano como la ciencia y la tecnología abarcan un 4%, la metalurgia un 3% y la medicina 3%. También aseguraron sus derechos de explotación. Finalmente, con una participación significativa, se encuentra la agricultura con un 2%, la industria farmacéutica con 2% y la manufactura con 1%. Bueno, distintos sectores que forman parte del desarrollo económico de nuestro país, de esa diversificación de esta economía. Si cambiamos de ítem, nos vamos al derecho de autor. Esto también genera dudas, ¿no? Y es importante establecerlo en este momento. Tiene que ver con este conjunto de normas. Son principios, además, que afirman los derechos morales y patrimoniales que nuestra ley concede a esos autores. Ya mencionábamos hace un rato, bueno, obras literarias, obras artísticas, por el simple hecho de la creación de estas mismas. Estamos hablando también de obras musicales, científicas o didácticas, esté publicada o inédita. De acuerdo con las estadísticas oficiales, les comentamos que el SAPI justamente a través de este mecanismo se alcanzó una cifra consolidada de 3.229 registradas, es decir, certificados de registro. Esto representa un sólido respaldo legal para los creadores y creadoras venezolanos y venezolanas. La distribución de estos derechos muestra, César, un claro predominio de las obras literarias con un 47%, confirmando así la vigencia del sector editorial, bueno, seguidas por un dinámico mercado también que se presenta en la parte sonora, compuesto por obras musicales, esto con un 20%, arte y audiovisual con 19%, mientras que los audiovisuales y radiofónicos con un 6%. Las producciones fonográficas ocupan el 3%. Bueno, un mapa del ingenio que se completa con el registro de interpretaciones artísticas con un 2%, el desarrollo de software o programas de computación 2% también, y la formulación de actos y contratos con un 1%. ¿Qué evidencia esto? Bueno, una gestión integral en la protección del talento. Que es tan importante. Y si preguntamos qué es una indicación geográfica protegida, pues les digo que son signos distintivos que identifican un producto como originario del territorio de un país, una región o una localidad de ese territorio. Y cuando se determina la calidad, por supuesto, la reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Dentro de las declaradas a este año podemos visualizar en primer lugar el café y el queso de cabra del estado Lara, que obviamente son una carta de presentación de esta entidad. El pan de Táchira, por ejemplo, el cacao de Barinas y el café de Miranda, que sin duda alguna me atrevería a decir que son de los mejores. Rubros que hemos tocado también como parte del crecimiento económico de nuestro país. Dentro de todos estos productos declarados en años anteriores, tenemos también el cocuilarense, un saludo a Laudelino que seguramente está viendo este espacio, el cacao de diversos lugares como Carenero, Caripito, Choroní y Patanemo, con una riqueza impresionante como parte del territorio venezolano. También sucede, bueno, con el café de Boconó, los Andes venezolanos en Trujillo, y el de Mérida acompañado del ají margariteño que pudimos también probar hace algunos días cuando hablábamos del chocolate venezolano, la miel de Cavitepuy, de la Gran Sabana, y el aguacate de Yaracuy. César, ¿lo puedes certificar? Por supuesto, son muy buenos. Como dato importante a todos nuestros televidentes, para facilitar su gestión, el portal oficial del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, bueno, dispone de una sección detallada donde usted puede ver cómo se enumeran todos los requisitos legales y administrativos necesarios para llevar a cabo
todos estos trámites. Allí puede encontrar desde las planillas de solicitud hasta los pasos específicos para el registro de marcas, patentes y derechos de autor. ¿Qué garantiza esto? Bueno, que usted cuente con toda la documentación necesaria, correcta, antes de iniciar todo su proceso. Ahí usted va a expresar y dar a conocer además ese talento o eso que hay en su localidad. Así que ya sea que necesites proteger el nombre de tu negocio o una invención técnica o sin duda alguna una obra literaria, el SAPI dispone de mecanismos especializados que todo ciudadano debe saber manejar para asegurar así su éxito en el mercado nacional y, ¿por qué no?, internacional. Estos datos que revisamos corresponden al año 2025. El año 2026 ya para el SAPI se representa y da datos positivos y habla también de esa proyección y de ese crecimiento que ha tenido el ingenio venezolano. Pero esto lo estaremos conociendo más adelante. Si todavía tiene dudas al respecto, sigue la entrevista a la vuelta de esta pausa. Usted está viendo La Jornada por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Ya venimos. Queremos actualizar la ley de propiedad industrial para las mejoras, las invenciones en la industria nacional, que nos permita las adaptaciones en las patentes. Las grandes potencias del mundo surgen de las patentes de sus invenciones, de sus descubrimientos. Bueno, nosotros hemos hecho un llamado a los trabajadores del país, que son los que están en el día a día con sus potencialidades productivas. Nadie sabe mejor, sobre todo en tiempos de bloqueo, nadie conoce mejor cómo sacar adelante una empresa, una máquina, nadie que el trabajador y la trabajadora, porque es la que está allí fabricando el zapato, que es el que está allí fabricando un repuesto para el metro, fabricando un repuesto para nuestros aviones. El bloqueo no nos ha derrotado. El bloqueo y la agresión económica nos han hecho más fuertes y nos han hecho, tanto a los sectores públicos como a los sectores privados, nos han permitido demostrar nuestras capacidades, pero también nuestra resolución absoluta a la no rendición. Qué interesante estas palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque además destacaba la propiedad intelectual para vencer el bloqueo que ha sido y fue lo que en su momento también permitió que Venezuela subsanara, digamos, algunos de estos golpes del bloqueo. Hablamos de la transformación del comercio, el reimpulso de la industria, pero ella habla de la actualización de la ley de la propiedad intelectual. ¿Por qué es tan necesario en este momento realizar ese ajuste de la ley de la propiedad intelectual? Bueno, Verónica, mira, fíjate, la ley de propiedad industrial venezolana es una ley bastante vetusta, una ley del año 1955. Cuando tú revisas el texto de la ley de propiedad industrial venezolano, no tiene ni siquiera el concepto de innovación. Es un concepto nuevo, moderno. Claro. Y la ley debe ajustarse al nuevo lenguaje, ¿no?, a los tiempos modernos. Además que Venezuela, al pertenecer a la Organización Mundial de Comercio, también adquirió unas obligaciones a nivel internacional, que era modificar su legislación nacional para adaptarse a los estándares internacionales. En algún momento Venezuela estuvo dentro de los estándares internacionales porque formábamos parte de la Comunidad Andina de Naciones, cuya legislación está adaptada. El problema se emergió fue cuando salimos de la CAM y bueno, la ley del 55 volvió a aplicarse en el territorio nacional. Es una deuda que, como lo vimos en el video que precedió, está ahorita es una prioridad legislativa, claro, una propuesta de la presidenta para el país, para discusión y debate. Para que se adapte a los nuevos tiempos. Estamos en una época diferente en Venezuela, en donde es necesaria esa inventiva que además nos ha permitido surgir. Hablamos de unos cultores que también fueron durante muchísimos años desprotegidos de una u otra manera y que ahora están siendo protegidos a través del SAPI y a través de sus propias creaciones. Sí, mira, fíjate,
En el segmento anterior te hablaba de que la propiedad intelectual está en la vida cotidiana de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Cuando hablamos de propiedad intelectual no solamente hablamos de ciencia, tecnología, es importante, pero también hablamos de cultura. Hablamos, por ejemplo, la figura de las indicaciones geográficas protegidas, sí, abono tributa en el plano comercial, pero también en la identidad nacional y local. Pero también está otra rama de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, que viene a proteger todas las obras del ingenio, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el canal en BTV, el canal de todos los venezolanos, ¿no? Hay obras audiovisuales, esas obras audiovisuales están protegidas por derecho de autor, ¿no? Desde el director, el guionista, el músico, el editor de una obra audiovisual está protegido. Es autor de esa obra. Y está dentro de la protección que ofrece el SAPI. Así es. Fíjate, nosotros desde el año pasado, nosotros estamos trabajando muy de la mano con la gran misión Viva Venezuela. Que bueno, viene a proteger todo el tema de cultura, de cultores, de protección de cultores y cultoras venezolanos, y nosotros ofrecemos desde el SAPI la certificación de obra de forma gratuita a todos los registrados en la gran misión, todos los cultores Viva Venezuela y cultoras registradas en la gran misión. ¿Cómo está desplegado el SAPI a escala nacional para hacer ese registro? Nosotros actualmente contamos con 8 oficinas a nivel regional. No estamos todavía por los momentos en todos los estados. Sin embargo, tenemos una amplia cobertura a través de varias regiones, ¿no? Nosotros en cada despliegue, por ejemplo, en el caso de la gran misión, en cada despliegue que ellos realizan, nosotros estamos acompañando a través de un equipo que se moviliza para garantizar la certificación de obras protegidas por derecho de autor a todos nuestros cultores. Mira, hemos visto, y en lo personal lo he visto, me siento súper orgullosa porque Venezuela ha vibrado en lo más alto de las cúspides a escala mundial, y eso se debe también al esfuerzo que se ha hecho por poner a nuestro país en todos los aspectos, digamos, vibrando en lo deportivo, en lo cultural, en lo internacional. Pero digamos, el trabajo que ha hecho Marca País ha sido importante, y muchos de estos indicadores geográficos protegidos han estado representando a Venezuela en encuentros internacionales. ¿Cómo se ha articulado el SAPI con Marca País? ¿Se ha hecho un trabajo para poder impulsar la marca de Venezuela? Sí, bueno, Marca País ha sido la gran embajadora de estos productos, ¿verdad? Nosotros desde el año pasado, desde el año antepasado, venimos haciendo un trabajo importante en la certificación de este tipo de productos. Nosotros, bueno, el SAPI se encarga del tema registral, ¿no? De certificar el producto. Y nosotros lo entregamos a nuestra hermana Marca País para que ella se encargue, como naturalmente es de su competencia, para que se encargue de la promoción de estos productos. Hasta hace poco, el chocolate, el cacao venezolano estaba en una feria de las más importantes en Francia, y ahí pudimos ver a productores y productoras, mujeres, cacaoteras presentes en esa sala que, bueno, anteriormente estaba, digamos, secuestrada, ¿no?, por una élite de comercializadores del chocolate venezolano. En este caso, ya tenemos varios años enviando a nuestros productores a esos espacios, sin intermediario, haciendo esa labor junto a Marca País como embajadores en este caso, el cacao venezolano. Eso es muy importante. Tenemos que ir despidiendo, pero quiero concretar que no hay, digamos, una marca que sea pequeña, no hay una inventiva que no sea valorada. Cualquier inventiva, por más pequeña que sea, ustedes apoyan en la direccionalidad para convertirse, digamos, en algo que pudiera posicionar a Venezuela, porque alguien puede decir, ay, pero esto quizás no tiene mucho, no va a calar, no tiene mucha fuerza o no tiene mucho apoyo económico, pero es una gran oportunidad también para esos productores, por ejemplo. Sí, mira, fíjate, yo creo que la mente humana no tiene límite, y precisamente el sistema de propiedad intelectual protege la inventiva. Que uno puede imaginar un montón de cosas. Así es, así es. Como te dije, las ideas no se protegen, así que mucho ojo con esas personas que sueñan. Bueno, sí, es bonito soñar, pero también hay que aterrizarlo, ¿no? Yo puedo crear la mejor obra, no sé, literaria, la obra de teatro, en mi mente, pero la idea es materializarla, ¿no? Y bueno, después de que es creada, porque en el caso de derecho de autor, la obra se crea
desde el momento en que el autor la materializó, la obra no necesita un certificado Claro. en este caso del SAPI, para protegerlo. En este caso, en materia de derecho de autor, el SAPI lo que otorga es un elemento probatorio de que esa obra es tuya. Pero imagínate, ¿no? O sea, aquí yo te puedo poner miles de ejemplos de cómo obras que pensando que eran pequeñas se convirtieron en grandes obras a nivel mundial y que, bueno, son obras millonarias porque gestionan propiedad intelectual. A través quizás una obra literaria, puedo ponerte nombres aquí, pero no lo quiero hacer, pero tú ves un libro que está inspirado en una obra de ficción quizás, pero bueno, tú ves películas inspiradas en esa obra. Ahí hay una licencia que genera el sistema de propiedad intelectual, productos, muñequitos, cosas, Una marca juguetes, que se va expandiendo. una marca que nace, fíjate tú, nace de una obra, quizás un autor que estaba encerrado en su casa, no sé, en un lago, se inspiró, hizo esa obra y mira, construyó todo un imperio en el campo de la economía creativa, que también es algo que hacia donde Venezuela está y debe apuntar. Y creo que tenemos el potencial suficiente, Henry. Gracias por habernos acompañado hoy en nuestra jornada. Además, vamos a dar datos importantes porque los muchachos hablaban del crecimiento que se tuvo durante el año 2025, pero ya digamos que rosa también para este año 27.315 derechos de propiedad intelectual concedidos y registrados por el SAPI. Así que si usted tiene alguna idea, usted la ha materializado, usted la ha aterrizado, vaya para el SAPI, que de manera gratuita se están realizando todos los procedimientos para el registro y sobre todo el acompañamiento, porque la inventiva no tiene límite, pero también la concreción es importante para surgir, transformar nuestro comercio, para reimpulsar nuestra industria y sobre todo para superar un bloqueo en el que aún estamos sometidos en Venezuela. Son las 9:54, ya venimos con más. Gracias al director general del SAPI por habernos acompañado en nuestra jornada.